camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. Vamos a iniciar meditando el Padre Nuestro. Vamos a hacerlo despacio, poniendo el corazón en cada una de las peticiones. Y no solo vamos a hacerlo a nombre personal, sino fundidos en la voluntad de Jesús, vamos a abrazar a toda la humanidad, pasada, presente y futura. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, nos fundimos en tu voluntad y abrazamos en ella a toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre. Y haciéndonos una sola voz contigo, nos dirigimos al Padre para orarle con tu mismo corazón, con tus mismas intenciones y con la fuerza de tu misma voluntad pedir para todos el reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos con la palabra Padre. Jesús, en el volumen 35 de enero 10 de 1938, estando en Egipto y siendo niño, hace su primera prédica a los niños de Egipto. Y allí les hace comprender lo que es la palabra Padre. Bueno, pero antes de nosotros ver lo que Jesús le enseñó a los niños, yo los invito a que pensemos nosotros un momentito qué dice para nosotros la palabra Padre. Cuando yo digo Padre, ¿qué significa esa palabra para mí? Jesús le decía a los niños, miren al cielo, allá arriba tienen un Padre celestial que os ama mucho. Os ama tanto que no se contentó con haceros de Padre desde el cielo, de miraros, de crearos un sol, un mar, una tierra florida, para volveros felices, sino que amándoos con un amor exuberante, quiso descender en vuestros corazones, formar su morada real en el fondo de vuestra alma, haciéndose dulce prisionero de cada uno de ustedes. Jesús nos lleva a creer y sentir la presencia de ese Padre dentro de nosotros. Porque podemos cerrar los ojos. A ver, yo digo Padre, ¿dónde ubico a ese Padre? ¿Fuera de mí? ¿Arriba? ¿En el firmamento? Y Jesús dice,
quiso descender en vuestros corazones, formar su morada real en el fondo de vuestra alma, haciéndose dulce prisionero de cada uno de ustedes. Lo reconozco allí. El catecismo se dice Dios. ¿Dónde está Dios? Está en todas partes. Pero a veces lo reconozco en todas partes, menos en mi corazón. Y a eso es lo que Jesús nos llama, a reconocerlo en mi corazón. Soy un hijo de Dios, soy su amado hijo. Pero ¿para qué? ¿Hacer qué? ¿Para qué se queda en mi corazón? ¿Para hacer qué? Para dar vida a vuestro latido, dice Jesús, a vuestro respiro y movimiento. Así que caminan ustedes y Él camina en vuestros pasos. Se mueve en vuestras manitas, habla en vuestra voz, y mientras camináis, os movéis, etc. Como os ama mucho, ahora os besa, os estrecha, os abraza y os lleva como en triunfo, porque sois sus amados hijos. ¿Cuántos besos y abrazos escondidos no os da nuestro Padre Celestial? Y ustedes, por estar desatentos, no habéis hecho que vuestro beso encuentre al suyo, vuestros brazos a su paterno abrazo, y Él ha quedado con el dolor de que sus hijos no lo han ni besado. ¿Qué nos enseña Jesús aquí? Que Dios es el principio de todos nuestros actos. ¿Para qué Dios se queda dentro de nosotros? Se lo está enseñando a unos niños. Porque Él es la vida de mi latido, de mi respiro, de mi movimiento. Estoy en Dios y Dios está en mí. Le dice Jesús, o nos dice a nosotros, Él camina en vuestros pasos, se mueve en vuestras manitas, habla en vuestra voz, y mientras camináis, os movéis, como os ama mucho, ahora os besa, os estrecha, os abraza, os lleva como en triunfo, porque sois sus amados hijos. ¿Cuántos besos y abrazos escondidos nos da nuestro Padre Celestial? Y ustedes, por estar desatentos, no habéis hecho que vuestro beso encuentre al suyo, vuestros abrazos a su paterno abrazo, y Él ha quedado con el dolor de que sus hijos no lo han ni besado. Sentir la presencia del Padre, sentirse amado por el Padre, sentir sus ternuras, ¿lo sentimos? ¿Somos conscientes de eso? Jesús dijo, nadie va al Padre sino por mí. Pidámosle que nos haga sentir al Padre como lo sintió Él en su humanidad. Experimentar el amor del Padre para que nos portemos como verdaderos hijos de Dios. Lo que es un hijo con su Padre. ¿Sabéis
¿Qué quiere de ustedes este Padre Celestial? Quiere ser reconocido en ustedes, que tiene su sede en el centro de vuestra alma. Y como Él os ha dado todo, no hay cosa que Él no os dé. Quiere vuestro amor en todo lo que hacéis. Ámenlo, que el amor no se aparte jamás de vuestros corazoncitos, de vuestros labios, de vuestras obras, de todo. Y esto será el alimento delicioso que daréis a su paternidad. Él os ama mucho y quiere ser amado. Lo que Jesús le dijo a los niños, nos lo dice a nosotros. Y esa es su recomendación. Ámenlo. Que el amor no se aparte jamás de vuestros corazoncitos, de vuestros labios, de vuestras obras, de todo. Esto será el alimento delicioso que daréis a su paternidad. Él os ama mucho y quiere ser amado. Entonces ese Padre, también en el Padre Nuestro podemos hacer nuestros giros, detenernos ahí y empezar a recibir su amor en todo. Para estarle correspondiendo a su amor en todo. Todo lo que hizo para nosotros. Él en la creación dice, primero te amé a ti y después creé el sol. Primero te amé a ti y después hice el mar. Entonces, hacer ese ejercicio de experimentar el amor del Padre, recibir el amor del Padre y devolvérselo. Eso nos va a ayudar mucho a poner en práctica lo que Jesús nos recomienda al rezar el Padre Nuestro, que deje de ser ya para nosotros una oración rutinaria, sino que se vuelva un material de meditación, un material para orar en modo divino con los giros. Os ama mucho y quiere ser amado. Luego agregamos nuestro, Padre nuestro. No dije Padre mío, sino que lo llamé Padre de toda la familia humana. Continúa en esa prédica a los niños de Egipto. El Padre Celestial no os deja jamás. Si estáis por caer, os da la mano para no dejaros caer. Si dormís, os vigila. Y también si jugáis o hacéis impertinencias, está con ustedes y conoce todo lo que hacéis. Por eso, ámenlo mucho, mucho. Le está hablando a los niños. Denme su palabra de que lo amaréis siempre, siempre. Digan junto conmigo, os amamos, Padre nuestro que estás en los cielos. Os amamos, Padre nuestro que resides en nuestros corazones. El conocer que tenían un Padre en sus corazones fue como una garantía y prenda de poder poseer la patria celestial. Qué dolor al ver tantas pequeñas vidas que no conocen la vida de un Dios en sus almas. Crecen sin paternidad divina, como si estuviesen solos en el mundo. No sienten ni conocen cuántos son amados. Y en realidad, cuántos ni tienen el Padre Celestial. Sí lo tienen, pero no lo conocen, es como si no lo tuvieran. Ni tienen el Padre terreno.
cuántos jóvenes y niños abandonados crecen sin paternidad divina, como si estuviesen solos en el mundo. Por eso, quitado el amor, el corazón se endurece, la vida se afea, y pobre juventud se da en brazos de los más graves delitos. Esto es un dolor para tu Jesús, y quiero que sea un dolor para ti, a fin de que ruegues por tantos que enseñan que estoy en sus corazones, que amo y quiero ser amado. Ese es el dolor. Niños, sí, empiezan a practicar su fe, pero es tan incipiente esa formación en la fe que cuando llegan a jóvenes, para ellos no existe Dios. Se dedican a todas las cosas del mundo, los vicios, los placeres, y hasta Dios se vuelve un estorbo para ellos. Y miren lo que dice Jesús: esto es un dolor para tu Jesús, y quiero que sea un dolor para ti. Que mi dolor sea también tu dolor, a fin de que ruegues por tantos que enseñan que estoy en sus corazones, que amo y quiero ser amado. Apenas vamos por la primera petición, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿A cuál cielo se refiere? El alma que hace mi voluntad, dice Jesús en el volumen 21, es mi cielo. Pero cielo sin sol y sin estrellas, porque el sol soy yo, y las estrellas que embellecen este cielo son mis mismas virtudes. Qué bello es este cielo, de hacer enamorar a cualquiera que lo pueda conocer. Y mucho más quedo yo enamorado, porque como sol me pongo en el centro de este cielo, y lo voy saeteando continuamente de nueva luz, de nuevo amor, de nuevas gracias. Entonces, cuando digo Padre nuestro que estás en el cielo, con más fuerza tengo que mirar hacia mi interior, hacia mi alma, donde allí debe residir mi Padre. Santificado sea tu nombre. No dije Padre mío, sino que lo llamé Padre de toda la familia humana, para comprometerlo en lo que debía agregar, que todos santifiquen su nombre. ¿Te parece poco que el Creador ponga en la criatura su voluntad adorable para poder poner en común su semejanza, su belleza, sus mares infinitos de riqueza, de gozo, de felicidad sin fin? Y solo con poseer nuestra voluntad, la criatura podía adquirir los derechos de comunidad, de semejanza y de todos los bienes de su Creador. Santificado sea tu nombre. Nosotros no podemos aumentar la santidad de Dios. Él es santo, plenamente santo. Entonces, ¿qué significa santificado sea tu nombre? Si yo a Dios no lo puedo santificar porque ya Él es santo. El santificado sea tu nombre es que su santidad brille en nosotros, que su santidad se proyecte en nosotros, se refleje en nosotros. Lo dice el Evangelio: brillen nuestras buenas obras
para que viéndolas glorifiquen al Padre que está en los cielos. De eso se trata, de que nos dejemos poseer por su santidad, porque en la medida en que nos llenemos de su santidad, su nombre será alabado y glorificado por nosotros. Como es con los santos, cuando a ellos se les exalta, el glorificado es Dios, la obra de Dios en esas vidas. Venga tu reino. ¿Quién ha rogado hasta ahora con interés, con insistencia, poniendo el sacrificio de la propia vida, para que el reino del Fiat Supremo venga sobre la tierra y triunfe y domine? Ninguno. Es verdad que la Iglesia recita el Padre Nuestro, desde que yo vine a la tierra, en el cual se pide que venga tu reino, a fin de que mi voluntad se haga como en el cielo así en la tierra. Pero ¿quién piensa en la petición que hacen? Esa es la pregunta de Jesús y es la verdad. ¿Quién piensa en esa petición? Se puede decir que toda la importancia de tal petición quedó en mi voluntad, y las criaturas la recitan por recitarla, sin entender y sin interés de obtener lo que piden. Venga tu reino, pero no me ocupo por pensar cuál es ese reino que va a venir y por qué tengo que pedirlo. Por eso dice Jesús, la importancia de tal petición quedó en mi voluntad, porque las criaturas la recitan pero como si nada, sin entender y sin interés de obtener lo que piden. Ni siquiera caen en cuenta que están pidiendo el reino, y ni siquiera por curiosidad preguntan cuál es ese reino. Ese reino es el reino de la voluntad de Dios. Y para que ese reino venga se necesita primero los actos suficientes de la criatura. Dios ha determinado para cada uno de nosotros un número de actos para poder alcanzar el don. 2, distintos, ¿no? Cada persona tiene un número de actos determinado por Dios. Lo importante es que llenemos ese número. El girar en todas nuestras obras, creación y redención. Para restablecer el reino se necesita todo eso. 3, tu te amo, tu adoración, tu reconocimiento, tu gracia sobre todas nuestras obras. 4, me pides el triunfo de mi querer. Quiero que me pidas el triunfo de mi querer, a fin de que domine y reine sobre todos. 5, que lo pidas junto con mis obras, mi mismo querer, y a nombre de todos e ininterrumpidamente. Bueno, son 5 condiciones y que se establezca en nosotros el reino. Hágase tu voluntad. Hija mía, el hágase tu voluntad que yo enseñé a pedir en el Padre Nuestro significaba que todos debían pedir que al menos hicieran la voluntad de Dios. Esto es de todos los cristianos, hacer la voluntad de Dios, cumplir los mandamientos, las obras de misericordia, los mandamientos de la iglesia. Eso es hacer la voluntad de Dios. Obedecer, bueno, cumplir los mandamientos, ahí entra todo. Esto es de todos los cristianos y de todos los tiempos. No se puede decir cristiano si no se dispone a hacer la voluntad de su Padre Celestial. No se puede decir cristiano si no se dispone a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Mandamientos, sacramentos. Hágase tu voluntad en la tierra. Hacer la voluntad de Dios no significa poseerla, sino someterse a sus órdenes. Obedecer.
Eso es hacer la voluntad de Dios, obedecer. Hija mía, mi voluntad con su inmensidad ha estado siempre en medio de las criaturas, porque ella por su naturaleza no hay punto donde no se encuentre, y las criaturas no pueden estar sin ella. He aquí el por qué amo tanto que mi divina voluntad sea conocida. El conocimiento hará surgir el amor, y sintiéndose amada y suspirada, se sentirá atraída a venir a reinar en medio de las criaturas. Entonces se está haciendo la diferencia entre hacer y vivir. Ahorita nos hablando del hacer. Hacer la voluntad de Dios no significa poseerla, sino someterse a sus órdenes. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y completamos esta petición. Mi voluntad, queriendo desahogar más en amor que en la misma redención, con el pedir que se haga en la tierra como en el cielo, viene a dar al hombre su estado de origen, su nobleza, la finalidad con la cual fue creado. Viene a abrir la corriente entre su voluntad humana, su voluntad divina y la humana. De manera que, absorbida por esta voluntad divina, dominada, le dará vida en ella, y ella reinará en la tierra como en el cielo. Cuando decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Y es que en el cielo, pudiéramos decir, una forma de explicar, no se hace la voluntad de Dios, se vive en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la vida de los ángeles y de los santos. Entonces, hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, así, ya no solo se hacer, sino vivir en esa voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios llene, plenifique a cada hombre. Porque la voluntad de Dios se ha de volver la felicidad del hombre como lo es en el cielo. Por eso es que a través de este venga tu reino, pues vamos a establecer el cielo en la tierra. Pero tenemos que aprender a vivirlo, a vivir en el cielo. Porque es devolvernos el principio, el medio y el fin para el cual fuimos creados. En la tierra como en el cielo. Es esto propiamente el vivir en mi querer. Si mi querer no vive como en el cielo, así en la tierra, no se puede decir que tiene su reino en medio de las criaturas. He aquí porque en el tiempo del reino de ella, no solo estará en medio de las criaturas, sino dentro de cada una de ellas. Como le decía Jesús a los pequeños, dentro, en tu alma, ahí está, como vida perenne. Para llegar a eso debe ser reconocida como cabeza y vida primaria de cada una de las criaturas. Pero como esta cabeza no es reconocida, nadie reconoce la voluntad de Dios, no fluye en los miembros su fuerza, su santidad, su belleza, ni hace correr en ellos su sangre noble y divina. Por eso no se ve la vida del cielo en las criaturas. ¿Por qué? Porque no se reconoce la voluntad de Dios como cabeza, como vida primaria. Muy esporádicamente se hace alusión a la voluntad de Dios y muy esporádicamente el hombre se acuerda
de esa voluntad divina que es amor. Para vivir dentro de nosotros, porque de eso se trata. Estará en medio de las criaturas y estará dentro de cada una de ellas como vida perenne. Ese es el cielo en la tierra, que cada criatura tenga como vida perenne la vida de la divina voluntad. Pero para que eso se dé, para obtener eso, la voluntad de Dios tiene que ser reconocida como cabeza, como vida primaria, de la cual dependemos totalmente. Y debe ser para nosotros una felicidad depender de Dios, ser mandados por Dios en todo. Pero como no se reconoce la voluntad de Dios, que es la cabeza, entonces pues no hay la fuerza, no hay la santidad, no hay esa disposición. Cosas que son indispensables. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo decía, Padre nuestro, a nombre de todos, te pido 3 clases de pan, que eso es un punto importante. Cuando decimos Padre nuestro, estamos pidiendo 3 clases de pan. ¿Cuáles? 3 clases de pan cada día. Primero, el pan de su voluntad, para que sea el alimento de nosotros como lo fue de Jesús. Que es más que pan, porque si el pan es necesario 2 o 3 veces al día, en cambio este es necesario a cada momento, en todas las circunstancias. Es más, debe ser no solo pan, sino como aire balsámico que lleva la vida, la circulación de la vida divina en la criatura. Padre, si no he dado este pan de tu voluntad, no podré jamás recibir todos los frutos de mi vida sacramental, que es el segundo pan que todos los días te pedimos. Ya sabemos que el pan de su voluntad el pan de la Eucaristía y el pan material. Dice en el volumen 15, ¿cómo se encuentra mal mi vida sacramental? Porque el pan de tu voluntad no los alimenta. Es más, encuentra el pan corrupto de la voluntad humana. ¿Cómo me da asco? Si entendiéramos esto, si la voluntad humana le da asco a Dios, ¿cómo no me da asco a mí? Y si bien voy a ellos, pero los frutos, los bienes, los efectos, la santidad, no puedo darlos, porque no encuentro nuestro pan. Y si alguna cosa doy, es en pequeña proporción, y mi vida sacramental espera con paciencia que el hombre tome el pan de la voluntad suprema, para poder dar todo el bien de mi vida sacramental. Y aquí Jesús anticipa algo hacia el futuro, dice, ve entonces cómo el sacramento de la Eucaristía y todos los sacramentos dejados a mi iglesia e instituidos por mí darán todos los frutos que contienen y tendrán pleno cumplimiento cuando el pan nuestro, esto es, la voluntad de Dios, se haga como en el cielo, así en la tierra. Los sacramentos tendrán su fruto, su pleno cumplimiento, cuando la voluntad de Dios se haga
en la tierra como se hace en el cielo. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón sí que es bien importante y cómo cuesta. Y no hay caridad perfecta si no hay perdón. Y por eso cuando decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que eso sea realidad. También la caridad será perfecta, entonces será perfecto el perdón, tendrá la marca del heroísmo como lo tuve yo en la cruz. Cuando el hombre come el pan de mi voluntad, como lo comía mi humanidad, entonces las virtudes serán absorbidas en mi voluntad y recibirán la marca del verdadero heroísmo y de virtudes divinas. Serán como tantos riachuelos que brotarán del seno del gran mar de mi voluntad. Cuando se cumpla esta parte del Padre Nuestro, pues todos los beneficios que se van a dar, ¿no? La caridad será perfecta, el perdón será perfecto, hasta heroico. Las virtudes recibirán la marca del verdadero heroísmo y de virtudes divinas. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Recordemos que el Catecismo dice que Jesús nunca es autor del mal, ni nunca tienta a nadie. En el volumen 15, no nos induzcas en tentación. ¿Cómo lo podría inducir Dios en tentación? Era porque el hombre es siempre hombre, libre por sí mismo, porque yo no le quito jamás los derechos que al crearlo le di. Y él, asustado y temiendo de sí, grita en silencio, reza sin expresarse en palabras. Danos el pan de tu voluntad, a fin de que podamos rechazar todas las tentaciones, y en virtud de este pan, librarnos de todo mal. Por eso algunos han traducido, no nos dejes caer en la tentación. ¿Cuál tentación? Pues la que se nos presente cada día. Bueno, así a grandes rasgos y un poco accidentado, pues hicimos la explicación del Padre Nuestro. Lo más importante es pensar en lo que decimos. Siempre que lo recemos, cuando lo podemos rezar solo, mucho mejor, porque cuando lo rezamos en comunidad, tenemos que llevar el ritmo que llevan los otros. Pero mientras lo recemos solos, podemos meditarlo profundamente. El lamento de Jesús es que lo rezamos sin pensar lo que decimos. Habiendo oído su explicación, ya tenemos material para meditar el Padre Nuestro. Y ojalá esa sea nuestra tarea hoy antes de acostarnos, meditar el Padre Nuestro, decirlo con todo el corazón, para que esas verdades vayan tomando posesión de nosotros. Bueno, si no hay intervenciones, entonces lo que queda es la práctica, ¿verdad? La meditación del Padre Nuestro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un feliz descanso, una santa noche vivida modos divinos. Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.